Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Estamos a pocos días de las cruciales elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos y una de las grandes preguntas en boca de todos es ¿qué va a pasar con el voto latino? Porque una reciente encuesta de New York Times y el Siena College dio un resultado muy llamativo. La encuesta muestra una caída del voto latino para los candidatos demócratas en los últimos años que podría afectar a la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, en estas elecciones si es que esa tendencia se mantiene. Los candidatos presidenciales demócratas solían ganar el voto latino por un margen impresionante, abrumador, pero ya no tanto. Según esta encuesta, mientras que la candidata demócrata Hillary Clinton ganó el 68% del voto latino en el 2016, hoy la actual candidata Kamala Harris está ganando el 56% del voto latino, o sea, 12 puntos porcentuales menos. Y por otro lado, Trump subió del 28% del voto latino en el 2016 al 37% del voto latino hoy. En otras palabras, Kamala Harris sigue arriba, pero por un margen muy o bastante estrecho. Entonces, ¿cómo se explica que Trump, el candidato que propone la mayor deportación masiva de inmigrantes indocumentados de la historia, el candidato que ha dicho que los inmigrantes están ensuciando la sangre de este país, su palabra, cómo se explica que este candidato esté aumentando su caudal de votos entre los hispanos? Y la otra gran pregunta, ¿a Trump le va a ir mejor o peor de lo que están pronosticando las encuestas en lo que hace al voto latino? Hoy le vamos a hacer todas estas preguntas a varios importantes voceros de ambas campañas. Vamos a tener con nosotros a Juan González, hasta hace muy poco el director para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca del presidente Biden. Vamos a tener a la ex embajadora en España y Uruguay bajo gobiernos demócratas, Yulisa Reynoso, que también es una vocera de la candidata Kamala Harris. Y vamos a tener al ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, un hombre muy cercano al expresidente Trump. Y para tener una perspectiva académica, vamos a tener al profesor Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University en Washington. Bueno, vamos a las entrevistas. Veamos lo que nos dijo la embajadora Yulisa Reynoso. Embajadora Reynoso, ¿cómo se explica que el presidente Trump haya aumentado su porcentaje del voto latino en los últimos años, a pesar de todo lo que ha dicho sobre los inmigrantes y los indocumentados? ¿Cómo se explica? Bueno, gracias Andrés por tenerme en tu programa. La realidad es que el Partido Demócrata aún en día tiene la gran mayoría de apoyo de la comunidad latina. Todavía somos el partido de la comunidad latina.
Pero también te digo de manera muy sincera que tenemos que hacer mucho más para asegurar que la comunidad latina conozca la política del señor Trump, que no es solamente un personaje de televisión, que ha tenido su política cuando fue presidente y su política si vuelve a ser presidente es un peligro para nuestra comunidad, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que hacer mejor trabajo nosotros para recordarle a la comunidad la conducta de este señor cuando fue presidente, ¿verdad? La retórica de odio, la retórica de acusar a los mexicanos de ser violadores y a hoy en día de que los inmigrantes, y cuando dice inmigrantes está hablando de nosotros, de ser criminales, de ser la causa de los problemas del país y de imaginarse una situación que no se ha dado en décadas en este país de deportaciones masivas. Claro que estamos viendo, queremos unas fronteras más regularizadas, con más protecciones, ¿no? Que pueda haber algo más ordenado en la frontera. Y por eso el presidente Biden con Harris trataron de pasar un paquete de legislación por el Congreso al principio de este año para asegurar de que podíamos tener más recursos, más herramientas, más policía fronteriza allí en la frontera con México. Esa propuesta fue rechazada por los republicanos y por el señor Trump. La rechazó. Entonces, hoy en día no tenemos todas las herramientas para poder hacer el mejor trabajo, pero entre todo eso, como quiera, hemos visto que ha habido el número de inmigrantes irregulares que ha pasado por la frontera desde el año pasado hoy ha bajado por más del 70%, por más del 70%. Pero ¿qué quiere el señor Trump? Quiere llegar y crear una situación de deportaciones masivas. Para escuchar el punto de vista de la campaña de Trump, vamos con el ex embajador de Estados Unidos ante la OEA bajo el gobierno de Trump, Carlos Trujillo. Veamos lo que nos dijo. Embajador Trujillo, ¿cómo explican ustedes esta encuesta del New York Times y Siena College, según la cual el apoyo de los latinos a Trump ha venido creciendo desde el 2016? Bueno, yo creo que, Andrés, esos números, obviamente basados en el New York Times, que sabemos la opinión política de ellos, obviamente no es conservador ni apoyante a Trump, esos números yo creo que están un poco bajo de la realidad. Al final el latino lo que quiere es libertad. Y nadie le da más libertad al latino que el republicano. Libertad económica, libertad de expresión, libertad de religión. Y lo que hemos visto en los 4 años del presidente Trump, los latinos votan con el bolsillo. Económicamente les iba mejor que nunca en la historia de los Estados Unidos los latinos a los 4 años del presidente Trump. Los latinos también son personas de fe. Le quieren a Dios, quieren su iglesia, quieren su libertad. Y lo que hemos visto, mucho la política de la izquierda radical, apoyada mucha por Kamala Harris, el tema de género, el tema de que los padres no tengan control sobre la educación de sus hijos cuando llega a que le pongan un colegio opcional, que le dicen en Estados Unidos el charter school, y también que los padres no puedan decidir el género de sus propios hijos. Esos son temas que hemos visto que la izquierda radical, y también lo apoya la señora Harris, el tema que el hombre pueda participar en el deporte femenino. Es un tema que obviamente contundente rechaza el presidente Trump, y es un tema que la señora Harris en este momento, o históricamente lo ha apoyado, no sé si haya cambiado de opinión en este momento, el tema del crimen y la delincuencia. Sabemos que nuestras comunidades latinas estaban mucho más seguras abajo la presidencia el presidente Trump que lo que están en este momento. Cuando la izquierda radical empieza a decir, tenemos que eliminar el famoso defund the police, eliminar las policías en las comunidades. Esas comunidades que más necesitan la policía son las comunidades latinas y afroamericanas. Ellos quieren quitarle la policía para darle el poder a los delincuentes y sabemos cómo eso termina. Lo vemos en San Francisco, lo vemos en Chicago, lo vemos en varias partes de nuestros Estados Unidos, que cuando quitan la policía, la delincuencia va a dominar. Y esa es la ideología que ellos tratan de imponer en todos temas, no solo de la economía, pero de nuestras vidas. Muchísimas gracias, embajador Trujillo. En rigor, la verdad, las estadísticas económicas no muestran eso de que, abro comillas, a los latinos nunca les fue mejor que en los 4 años de Trump. Cierro comillas. Por el contrario, las estadísticas muestran que a los latinos les fue relativamente bien bajo Trump y aún mejor bajo Biden. El porcentaje de latinos desempleados fue relativamente bajo durante Trump y bajó más durante el gobierno de Biden, según datos oficiales. Pero bueno, entiendo, todos están
ambos lados en campaña política. Vayamos con Juan González, el hasta hace poco asesor del presidente Biden para América Latina, otro de los voceros de la campaña de Kamala Harris. Juan González, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué cree usted que su partido, el Partido Demócrata, está perdiendo terreno con los votantes latinos? O sea, ¿por qué está ganando terreno Trump a pesar de su campaña contra los inmigrantes indocumentados y muchas falsedades que ha dicho sobre los inmigrantes, como que los haitianos se comen perros y gatos, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo explican ustedes? Bueno, yo creo que en gran parte es una desinformación que está avanzando el expresidente. Si uno ve las campañas, especialmente después del huracán Milton, la desinformación que confundió al público sobre qué estaba haciendo el gobierno y qué beneficios les estaban llegando, eso le da a uno de saber cómo gobernaría el presidente Trump, que es para avanzar sus propios intereses y no para servir al público. El otro, yo diría, es que hoy en día yo creo que se tiene que hacer más en este país para crear oportunidad económica. Y lo que ha hecho, yo creo que el expresidente Trump, él ha tratado de echar la culpa por la falta de oportunidad económica a las políticas de la administración Biden-Harris, cuando en realidad lo que ha hecho esta administración ha rescatado a este país de una crisis, de una pandemia, de las políticas que yo creo que dañaron a este país bajo la administración Trump. Tenemos que ir a un corte. Cuando seguimos hablando del voto latino y después vamos a examinar cuáles serían las políticas de la candidata demócrata Kamala Harris para América Latina si llega a ganar y en qué se diferenciarían de las de Trump. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando algunas encuestas que muestran que el expresidente Donald Trump ha venido ganando terreno entre los votantes hispanos desde el 2016, aunque todavía sigue atrás de la candidata demócrata y vicepresidenta Kamala Harris. Trump tenía solo el 28% del voto latino en el 2016, mientras que hoy tiene el 36%, según una reciente encuesta del New York Times y el Siena College. Y por otro lado, mientras que la ex candidata demócrata Hillary Clinton tenía el 68% del voto latino en el 2016, la actual candidata demócrata Kamala Harris tiene el 56% del voto latino. O sea, los demócratas están perdiendo su enorme ventaja con el voto latino si es que estas encuestas están acertadas. Todavía están arriba, pero el margen se está estrechando muchísimo. Entonces, ¿cómo se explica que Trump, el candidato que propone la mayor deportación masiva de inmigrantes indocumentados de la historia, el que dice que los inmigrantes están ensuciando, su palabra, la sangre de este país, cómo se explica que esté aumentando su caudal de votos entre los latinos? Tenemos con nosotros al profesor Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University en Washington. Vamos a la entrevista. Profesor Castañeda, gracias por estar con nosotros. Profesor, bueno, como decíamos recién, Kamala Harris todavía le está ganando a Trump en las encuestas en el voto latino, pero por un margen mucho menor al que tenían otros y otros candidatos demócratas en elecciones pasadas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo explica usted este fenómeno que Trump, el candidato que propone la mayor deportación, etcétera, etcétera, esté ganando terreno en el voto hispano? Algunos latinos, no todos, pero algunos, internalizan esa crítica de que hay migrantes malos, de que la ilegalidad es algo moral y no algo que crean las leyes migratorias, de que los nuevos migrantes, primero atacaba a los mexicanos, ¿no? Del 2016, luego atacó a las caravanas centroamericanas, luego ataca a los venezolanos, ahora ataca a los haitianos. Entonces le da una manera a algunos inmigrantes de decir, no habla de mí, habla del otro. Yo soy el migrante bueno, él es el migrante malo, yo te voy a demostrar que soy un buen americano votando por Donald Trump. Entonces es una dinámica tóxica que ha creado que algunos latinos han internalizado y están haciendo. ¿Por qué lo digo? Bueno, pero por lo que usted sepa, ese discurso de Trump de que los migrantes indocumentados están trayendo el crimen a Estados Unidos, ¿es cierto o falso?
Todo eso es falso. La investigación que hemos hecho demuestra que los inmigrantes tienen tasas de criminalidad mucho más bajas que los nacidos en Estados Unidos, en este caso. Y los inmigrantes indocumentados aún tienen tasas de crimen mucho menores que la gente que tiene papeles. Y eso tiene sentido, ¿no? La gente viene a trabajar, a estudiar, no quiere meterse en problemas, quiere tener una vida mejor para ellos mismos y para sus hijos, o bien escapando de violencia política o otros temas de su país de origen. Entonces se portan bien y quieren integrarse a la sociedad. Tanto así que si todos los vecinos en algún municipio son republicanos, ellos también van a votar republicano. Entonces eso explica un porcentaje del voto latino votando por republicanos. Los republicanos, la campaña de Trump, dicen que muchos latinos se están volcando por el Partido Republicano y por Trump por sus creencias religiosas. ¿Es cierto eso? O sea, ¿cómo se conjuga el apoyo de gente de creencias religiosas a un hombre que se ha casado varias veces, que tiene varias denuncias por abuso sexual, que ha sido convicto por un jurado, etcétera, etcétera? ¿Cómo se explica, si es que es cierto, ese apoyo por creencias religiosas? Sí, parece contradictorio, pero hay algo de cierto en esto. Por muchos años, muchos activistas en Estados Unidos en el movimiento evangélico religioso han politizado mucho, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Y el tema de ser un buen cristiano significa votar republicano. Y eso la clase trabajadora blanca en el sur ha sido un éxito total para los republicanos. Es su base ahora, los evangélicos, que incluso apoyaron a Trump en el 2016 o 2020, a pesar de lo que indica Andrés, porque decía que iba a poner gente conservadora en la Suprema Corte de Justicia y prohibir el aborto, lo cual lo hizo. Entonces le perdonan sus pecados individuales porque ven que es benéfico para sus creencias religiosas. Lo que no se dan cuenta a veces es que este proyecto de nación excluye a gente de origen racial que no sea norafricano o que no aparezca como blanca. Es un proyecto que este movimiento político no quieren incluir. Entonces están votando, sí, por valores que ellos ven como compatibles con su iglesia, pero es un proyecto no solamente religioso, sino también racial, que los excluiría, pero mucha gente no entiende esto. Finalmente, profesor, ¿cuál es su pronóstico? Está apretado, pero mi pronóstico personal es que va a ganar Kamala Harris, porque este discurso del odio anti-inmigrante llega hasta el 47% de la población en mayoría. Kamala Harris puede obtener hasta un 52% de apoyo para ella, porque no es Trump. Y lo vemos con el ejemplo de los gatos y los perros. Es ilusorio, es de risa, la gente se burla, porque ya es muy obvio que Trump y J.D. Vance exageran al echarle la culpa de todo a los inmigrantes. Esto no es algo serio, no puede ser verdad. Y esto de los gatos lo explica muy bien. Entonces la gente que lee los periódicos, la gente que está informándose, ve que esto no tiene ningún fundamento en la realidad, por lo cual no votarán por él. Profesor Castañeda, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle al exdirector para América Latina, para el hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, Juan González, actualmente uno de los voceros de la campaña de Kamala Harris, sobre la política de Biden hacia Venezuela, México y otros países latinoamericanos. Y más importante, ¿qué cambiaría si gana la candidata demócrata Kamala Harris? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Sigamos con Juan González, hasta hace poco director para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, el presidente Biden, y actualmente uno de los voceros de la campaña de la candidata demócrata y vicepresidenta Kamala Harris. Vamos a preguntarle sobre Venezuela, Cuba, México y cuáles serían las diferencias entre ambas campañas, entre ambos candidatos para América Latina. Vamos a la entrevista. Juan González, antes de ir a cuáles serían las políticas de Kamala Harris y en qué se diferenciarían de las de Biden, déjeme preguntarle por las críticas que hace Trump y los republicanos a la gestión de Biden en América Latina. Una de las principales críticas que hacen los partidarios de Trump y a usted como principal arquitecto de las políticas de Biden hacia América Latina es lo que hicieron en materia de Venezuela. Ellos dicen que ustedes levantaron las sanciones petroleras a Venezuela e hicieron posible que Maduro se afianzara en el poder. ¿Cierto o falso? Eso es falso, pero tengo que comenzar con la credibilidad del presidente Trump. Si uno
él ya no quiso tener un segundo debate con la vicepresidenta porque le fue muy mal en la primera y porque no tuvo la oportunidad de mentir. Entonces, su mismo gabinete de presidente han dicho que él es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que él tiene un récord de tener amistades y afiliaciones con dictadores alrededor del mundo. Lo de Venezuela es una conversación larga, pero nosotros heredamos una política de sanciones que no estaban teniendo impacto. Te acordarás, en 2019 la promesa fue: vamos a imponer sanciones y habrá cambio de régimen dentro de meses. Eso no pasó. Y nosotros comenzamos esta política pensando, no sabemos si una política de diálogo va a tener impacto, pero lo que le damos definitivamente no está teniendo impacto. En cuanto a lo de las sanciones, nosotros hay que desempacar los detalles, porque la licencia general que nosotros dimos en octubre del año pasado no es uno que le llevó grandes ingresos a Venezuela, sino que lo que hizo es mandó una señal a toda Venezuela que los Estados Unidos estaban listos para apoyar pasos democráticos dentro del país. Entonces, la licencia general fue una señal. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es apoyar al pueblo venezolano, a la valentía de líderes de la oposición que ganaron la elección, organizando a la comunidad internacional de izquierda, centro, derecha, para marginalizar a Maduro por lo que ha hecho es robarse la elección. Y esa presión incrementada para terminar, y hemos vuelto a imponer sanciones, pero de forma individual y de forma que no están diseñadas para castigar al pueblo venezolano, sino a los individuos del régimen y los que son responsables por robarse la elección. Pero mirando para atrás, Juan González, ¿no fue un poco ingenuo mandar esa señal a Venezuela pensando que si Estados Unidos aflojaba, aunque sea un poquito, las sanciones, Venezuela iba a permitir elecciones libres y justas? O sea, mirando para atrás, sobre todo después del fraude electoral del 28 de julio, ¿no era un poco ingenuo pensar que Maduro haría eso, permitiría elecciones libres? Yo creo que era ingenuo imponer sanciones que hizo la administración previa esperando un cambio de régimen, porque en la historia eso nunca ha funcionado. Sin mediación y sin ninguna política diplomática, que la administración previa estaba jugando a la política, no tenía una estrategia diplomática evidente. Para nosotros la licencia general era una señal, que era uno reconociendo que el madurismo no es un monolito, sino que habían diferentes actores, también el sector privado, elementos más moderados dentro del chavismo, para darles a ellos la señal que los Estados Unidos estaba dispuestos a apoyar un proceso democrático. Y lo hicimos con el escepticismo, ¿no? Nosotros cuando hablamos con el presidente y con la vicepresidenta dijimos muy claro: miren, no sabemos si esto va a trabajar, lo que le damos no está trabajando, pero aquí lo que tenemos que hacer es una señal muy fuerte que no le lleve beneficios financieros al régimen, y una licencia general, si vemos que ellos no están respetando los elementos de Barbados, quitamos esa licencia, y eso es lo que hicimos. Hablemos de Cuba. Los republicanos, Trump, también critican al gobierno del presidente Biden y a su gestión, a usted, por haber hecho concesiones, ellos dicen ingenuas, que no resultaron en nada, como por ejemplo el haber autorizado más viajes a Cuba, a lugares fuera de La Habana, el reducir restricciones a las remesas familiares, aumentar el acceso a servicios de Internet a la isla, etc. ¿Qué responde a usted, que estuvo a cargo de esas políticas hasta hace poco, a la crítica de que ninguna de estas medidas ayudó a producir cambios democráticos en Cuba? Bueno, yo diría que la política hacia Cuba que han llevado los republicanos hasta ahora ha sido una que es: si impongamos sanciones y esperemos que algo pase, y no ha pasado nada. Nosotros lo que cambiamos no fue ningún premio, lo que hicimos pequeños cambios a las políticas de Trump, no hicimos un cambio enorme. Si tú le preguntas a los cubanos, ellos dirían que nosotros hemos continuado la presión de la administración Trump, porque los que hicimos son cambios que están muy enfocados en el tema migratorio cubano. O sea, no dimos licencias individuales para viajar. Uno, si va a viajar a Cuba, tiene que hacerlo dentro de un grupo y tiene que haber un propósito
Hicimos cambios a las remesas porque los mismos cubanos que tenían familia estaban pagando 40, 50% más para hacerle llegar remesas a sus familias. Lo que nosotros vimos es el gobierno de Estados Unidos no se debe poner entre cubanos en los Estados Unidos y cubanos en la isla. Y esos eran los cambios. Y luego lo otro que hicimos es restablecer servicios consulares dentro de Habana. Entonces aquí no se ve como un gran premio, sino algo que enfocado para tratar de minimizar el sufrimiento del pueblo cubano. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Juan González cuáles serían las principales diferencias de la política de Estados Unidos hacia Venezuela, México y otros países si gana su candidata Kamala Harris o si gana Trump. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el hasta hace muy poco encargado para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca del presidente Biden, actualmente uno de los voceros de la campaña de la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris. Vamos a preguntarle sobre Venezuela, Cuba, México, varios países de América Latina y qué pasará si gana Donald Trump o su candidata Kamala Harris. Juan González, ¿cuál sería la principal diferencia en política exterior entre un gobierno de Trump y un gobierno de Kamala Harris? Bueno, el primero es que la vicepresidenta como presidente avanzaría los intereses nacionales de los Estados Unidos. El tema de migración, como por donde comenzamos, no es solo construir un muro. Sí tenemos que incrementar la seguridad en la frontera de Estados Unidos, pero necesitamos una frontera que funcione no solo en términos de seguridad, pero también en términos de asilo, en términos de oportunidad de comercio, porque hay ciudades y comunidades fronterizas que dependen del comercio con México. Ella fortalecerá nuestras alianzas alrededor del mundo. El expresidente Trump amenazó salirse de la OTAN. Ella va a reforzar esas alianzas tradicionales. Pero en Latinoamérica también tenemos que ver lo que ella hizo como vicepresidenta. Ella se enfocó en incrementar el rol del sector privado en Centroamérica. En el Caribe, ella, mucho de su enfoque fue en promover seguridad energética, tratar de combatir la escasez alimentaria y fortalecer las alianzas que tenemos nosotros con los países del Caribe. Y así hará con el resto de Latinoamérica, porque ella también reconoce de que nosotros vivimos en el hemisferio y que nuestra seguridad nacional depende de la prosperidad y la seguridad de nuestros propios vecinos. Al contrario, ya hemos establecido, Trump, yo creo que hasta esperaríamos que él se acercaría a Maduro, que él buscaría relaciones más estrechas con dictadores alrededor del mundo y que los aranceles que él le impondría a China solo harían la vida más difícil para los americanos. ¿Por qué se acercaría a Maduro? Bueno, yo creo que el expresidente Trump no ha visto un dictador que no le haya gustado y que no lo haya admirado. Y eso es muy claro. No solo cuando se trata de Corea del Norte, de Rusia. En el primer debate habló de Víctor Orbán como alguien que él admiraba. Entonces hay que ver cuáles son los valores y las normas que definen a un individuo. Y a la vicepresidenta son el servicio que ella le ha dado no solo al estado de California, en el Senado, pero también como vicepresidenta. Y aquí tenemos al expresidente Trump, que él a todos se le ha regalado en su vida y solo actúa en sus propios intereses. Hasta su familia tiene vínculos económicos con Rusia. Eso es algo que se tiene que estudiar cuando uno llega a la urna y decide quién va a trabajar por uno. Un expresidente que ha sido condenado de varios crímenes, que tiene vínculos económicos con Rusia, que admira a los dictadores, o una vicepresidenta que va a avanzar los intereses de la clase media en este país, de la prosperidad de este país, y va a restablecer el liderazgo de los Estados Unidos alrededor del mundo. Gane quien gane, una de las primeras cosas que va a tener que hacer el nuevo gobierno de Estados Unidos va a ser renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, que le toca ser renegociado a partir del año que viene. ¿Qué diferencia habría entre esta renegociación bajo Trump o bajo Kamala Harris? Bueno, yo creo que es un buen contraste. Cuando Trump llegó al tema de México, él amenazó con cerrar la frontera para tratar de presionar a nuestro aliado económico más principal,
en varios temas, en temas migratorios. Nosotros conseguimos más cooperación en tema migratoria con México a través de la colaboración y el diálogo. Entonces, yo creo que eso sería lo primero. Vamos a reconocer el valor de México como economía y como vecino histórico importante para nosotros. Cuando se trata del tema aquí, la apuesta que ha hecho la administración Biden-Harris es sobre la economía de los Estados Unidos, sobre temas de infraestructura. Trump hizo promesas, nosotros de hecho concretamos esa política de infraestructura. ¿Qué haría un gobierno de Kamala Harris sobre Venezuela? O sea, la vicepresidenta ya ha dicho que las elecciones del 28 de julio en Venezuela fueron una farsa, un fraude. Ya han dicho que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones, pero todavía no se refieren a él como el presidente electo de Venezuela. ¿Eso va a cambiar? Bueno, aquí yo creo que el enfoque de una administración Harris-Walz sobre Venezuela va a ser, como ella puso en la carta hacia María Corina Machado, que va a ser un compromiso continuo por el proceso democrático dentro de Venezuela. Eso incluirá que varias herramientas que tenemos a nuestra disposición. Obviamente el diálogo continuará. Tenemos que hablar con el régimen para ponerles presión directamente. Tenemos que seguir apoyando de forma robusta a la oposición democrática. Tenemos sanciones que podemos usar y vamos a usarlas de una forma que tengan impacto y que sirvan para ponerle presión al régimen para hacer esa apertura democrática. En el 2025 Venezuela tendrá las elecciones municipales, es cómo podemos nosotros fortalecer ese proceso institucional y mantener la presión de la comunidad internacional sobre Venezuela. Ese va a ser el enfoque. Nosotros, y ha dicho el secretario Blinken, que Edmundo González ganó la elección. Y el enfoque aquí es asegurar de cuando se llegue al momento de la inauguración, que la persona que fue elegida por los venezolanos tome la posición. Si lo interpreto bien, usted está diciendo que si Edmundo González no toma posesión el 10 de enero, ¿podrían venir más sanciones de Estados Unidos? Definitivamente. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi reflexión sobre lo que me escribieron en las redes los simpatizantes del expresidente Trump, que me criticaron por citar datos económicos concretos, oficiales, que muestran que los resultados económicos del gobierno de Trump, cuando fue presidente, distaron mucho de ser buenos. Algunas de esas opiniones, obviamente muchas eran trolls, eran robóticas, pero algunas seguramente fueron auténticas y quiero responderles con todo respeto. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Muchos simpatizantes del expresidente Trump me criticaron en las redes en días recientes por mi reflexión al final del programa de la semana pasada, en que cité datos duros, concretos, poniendo en duda aquello de que el gobierno del presidente Trump fue un buen gobierno. Cité datos que muestran que el gobierno de Trump fue bastante cuestionable en materia económica y de política exterior. En ese análisis, al final del programa, que pueden ver, por cierto, en mi canal de YouTube, Oppenheimer Presenta, cité, por ejemplo, datos de la Reserva Federal de Nueva York, mostrando que bajo el gobierno de Trump, el déficit nacional de Estados Unidos batió todos los récords, o sea que el país se endeudó como nunca antes. Y mostré datos según los cuales el déficit ya venía creciendo bajo Trump desde antes de la pandemia. Y cité varios otros datos, como que Trump dejó el gobierno con 3 millones de empleos menos de los que había cuando él asumió el mando, mientras que el actual presidente Joe Biden, durante su gobierno, creó 16 millones de puestos de trabajo según cifras oficiales. Y en mi artículo escrito, que está también en mi blog, que publiqué en el Miami Herald y varios otros periódicos, también cité otras cifras, mostrando, por ejemplo, los datos del FBI, que muestran que los crímenes violentos han bajado desde que Trump dejó el gobierno, y otros datos mostrando que el país quedó mucho más polarizado y aislado de sus aliados tradicionales en el mundo durante el gobierno de Trump. O sea, cité datos concretos de fuentes serias para concluir que la premisa de que Trump hizo un buen gobierno es cuanto menos cuestionable.
Y muchas de las críticas que recibí en las redes de los seguidores de Trump decían lo mismo. Oppenheimer, lo respeto mucho, me encantan sus libros, pero me decepciona su parcialidad. Usted ha dejado de ser un periodista imparcial. Cierro comillas. Bueno, déjenme responderles a quienes me dijeron eso. Yo creo que más que imparciales, los periodistas debemos ser veraces. No creo que la función de un periodista sea sostener un micrófono y dejar que el entrevistado mienta alevosamente. Creo que cualquier político tiene derecho a opinar sin ser interrumpido o sin que lo contradigan. Puede decir, creo que mi rival se equivoca por esto o lo otro, creo que lo mejor sería hacer esto o lo otro. Eso es opinar, eso está bien. Pero un periodista no puede permitir que un político cite datos o estadísticas totalmente inventados sin ser confrontados con datos de fuentes serias. Les doy un ejemplo reciente. Trump ha dicho y lo repite constantemente que los inmigrantes haitianos están comiendo los gatos y los perros de los habitantes en la ciudad de Springfield, en Ohio. Muchísimos periodistas de todo el mundo fueron allí, investigaron eso y no encontraron nada, no encontraron un solo caso de un haitiano que se hubiera comido la mascota de un habitante de Springfield, ni uno. Lo que es más, el gobernador de Ohio, que es republicano, o sea, del partido de Trump, el alcalde de Springfield, que es también republicano, la policía local de Springfield, todos desmintieron lo que dijo Trump y muchos de ellos dijeron que este tipo de acusaciones está provocando el odio racial y amenazas contra los inmigrantes en esa ciudad. Pero Trump sigue deleitando a sus audiencias repitiendo la misma historia. Ahora la ha aumentado diciendo que los haitianos también se están comiendo los patos de los lagos y sigue poniendo en riesgo la seguridad de muchos inmigrantes haitianos que ya han sido amenazados o agredidos por estas acusaciones falsas. Entonces, pónganse ustedes en mi lugar, en el lugar de los periodistas. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál es la misión de un periodista? ¿Sostener el micrófono y dejar que un candidato miente y fomente el odio racial y ponga en riesgo a mucha gente? ¿O contrarrestar lo que dice con lo que dicen otras autoridades más cercanas al tema, con más autoridad para hablar sobre el tema, como por ejemplo las autoridades de Ohio? Resumiendo, creo que mi misión como periodista no es ser imparcial, sino ser veraz. Si a Trump no le gustan los indocumentados, bueno, tiene todo el derecho a dar su opinión. Pero bueno, inventar datos, citar cosas inventadas, eso es otra cosa. Sobre todo cuando conducen a aumentar el odio y la agresión a un grupo étnico. Ahí la misión del periodista es ser veraz y confrontarlo con datos reales. Porque si perdemos el control de la verdad y entramos cada vez más en esta peligrosa era de la posverdad, la era del vale todo, en que cualquiera puede inventar cualquier cosa y difundirla alegremente, vamos a vivir en un mundo cada vez más peligroso. Hoy son los haitianos, mañana puede ser cualquier otro pueblo, cualquiera de nosotros. Si no hay datos concretos para decir que los haitianos están comiendo mascotas o que los indocumentados cometen más crímenes que los estadounidenses, cosa que según varios estudios también es una mentira, es nuestra obligación como periodistas decirlo. Eso es lo que marca la diferencia entre lo que hacemos o tratamos de hacer los periodistas en las democracias y lo que hacen los periodistas en Cuba o en otras dictaduras. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram. Y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, que ya está en todas las librerías físicas y virtuales. Gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo
y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.